Denko Mesa nació en Orotava, en la isla de Tenerife, una de las Islas Canarias, en 1967. Cursó estudios superiores en la Universidad de La Laguna, donde obtuvo la licenciatura en Filología Hispánica en el año 1990. Comenzó a estudiar y practicar el budismo zen un año antes, en 1989, y tras completar satisfactoriamente su formación, en el año 2005 es reconocido como maestro zen, uno de los primeros laicos que reciben este título en Europa. Actualmente es el fundador y presidente de la comunidad budista zen Luz del Dharma. Junto a su dedicación como maestro zen, ejerce docencia como profesor de lengua castellana y literatura en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. Es profesor del prestigioso Máster en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza en España y también en el programa Experto Mindfulness como recurso educativo en el aula de la Universidad Complutense de Madrid. Es el creador y director del proyecto educativo Mindfulness, el despertar de la presencia. Entre sus publicaciones destacamos como coautor del libro Mindfulness para la vida, 10 pasos para el bienestar, de la editorial Siglantana, publicado en marzo del 2021. Es autor de los libros Zen, Entrega y Confianza, El viejo arte de darse cuenta y Zen, Aroma Eterno, en la editorial Shinden en los años 2010, 2013 y 2016. Quietud en la editorial San Pablo en el 2018 y el poemario Presencia Invisible, en el que nos muestra la sensibilidad de su lírica. Denko Mesa dirige retiros de meditación e imparte conferencias, cursos y talleres relacionados con las prácticas meditativas Zen, vía online desde la plataforma de su comunidad budista Zen, Luz del Dharma, y así como encuentros de enseñanzas que está haciendo conjuntamente con el maestro Zen Nansen Salas. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Denko, por conceder esta entrevista a Buddhist en español. Primero vamos a interesarnos un poco por tu trayectoria personal. Entonces te quería preguntar, bueno, sabemos que comenzó la práctica del Zen en el año 1989 y recibió la transmisión del Dharma en el año 2005. Háblenos cómo conoció el Zen, cómo comenzó su andadura en el budismo Zen Soto y cómo fue su formación. Muy bien, vamos allá. Vamos allá. Caridad, muchas gracias por abrirme la puerta a Buddhist Door en el canal de vídeo. Gracias a Daniel también y a todo el equipo. Hacen una labor muy hermosa en dar a conocer el Dharma en toda la comunidad hispanohablante. Así que gracias por la invitación. Como acabas de comentar, en el año 89 yo cursaba ya el primer año en Filología Hispánica en la Universidad de La Laguna y en ese momento de búsqueda interior, pues cayó en mis manos la lectura del libro Preguntas a un maestro Zen, del maestro Taisen de Shimaru, que ha sido el gran precursor del budismo en Occidente, en Europa. Y recuerdo la lectura de ese libro, es que me impactó. Era una persona joven que estaba buscando calor. 18, 19 años, ¿no? Por ahí, sí. Buscaba ese calor interior. Y la lectura de verdad que me impresionó. Y ese fue el impulso para conectar con la comunidad budista Soto Zen en Valencia. Fueron muchos viajes en esa juventud, participando en retiros, talleres, seminarios, cursos, siguiendo toda una formación integral de la persona, cursando el programa de práctica y de estudio, fueron muchos años, el programa de estudios budistas. Es importante tener un conocimiento cultural, histórico y espiritual de este camino tan lindo y tan hondo.
Y pues siguiendo la estela de esa motivación, pues vinieron hitos como la entrada en el refugio, que es común en otras tradiciones, la ordenación de Bodhisattva, formarme como asistente para dirigir la meditación, ejercer la docencia, y ya la madurez en la práctica y en la visión espiritual va llegando como una fruta que madura. De forma natural, en el año 2005, pues recibí la transmisión del Dharma y la certificación como maestro Zen, laico, en mi caso. Y a partir de ahí, pues he estado muchos años en Canarias y ya pues abriendo la actual comunidad budista Zen Luz del Dharma, que es la entidad que dirijo, no solo en Canarias, sino en diferentes ya lugares. Y siento un vínculo profundo y respetuoso por toda esta tradición. De hecho, hace poco visitamos el templo de la Gendronière en Francia, que fue el templo que levantó el maestro Desimaru, y fue bonito llegar allí, mostrarle nuestros respetos. Fui con un pequeño grupo de discípulos de la Sangha, y esa es la historia de cómo he llegado hasta aquí. ¿Hasta ahí? ¿Cuántos años han pasado? Pues del 89 al 22 habrá que restar, pero 33, 34... Sí. Bueno, mi segunda pregunta es un poco ya centrándonos en el tema Zen. Como maestro de una comunidad budista Zen, ¿ha realizado alguna innovación, alguna característica que por idiosincrasia en el proceso de aculturación haya tenido que introducir en su sangre? Considero que es una buena pregunta, Caridad. Sí. Me gustaría partir del hecho de que el Dharma, en el sentido de esas enseñanzas transmitidas de ser a ser, forman parte como el legado de la vida misma. El Dharma está vivo, está actualizándose a cada instante. Es como la ley del universo, en el sentido de que si entendemos por Dharma la cantidad de oportunidades, de regalos, de enseñanzas que te da la vida, eso es como una brisa fresca. Está siempre abriéndose al instante presente. Hablamos de una tradición milenaria, son 2600 años, y esa experiencia del despertar de la conciencia que tuvo Siddhartha Gautama, cómo actualizarla a día de hoy en nuestro contexto sociocultural es algo que hay que mirar, prestarle atención para que haya una relación armónica entre el fondo de esa enseñanza y las formas que se vehiculan a través de nosotros. En este sentido, siento que los líderes espirituales tenemos la responsabilidad de encontrar una buena manera de actualizar esa enseñanza milenaria, siempre prestando atención al presente, que es el único momento que hay. En este sentido, nosotros hemos, en nuestra comunidad, en la comunidad budista Zen Luz del Dharma, hemos dejado a un lado el kimono tradicional de la escuela Zen, y hemos optado por utilizar como esta ropa que llevo yo hoy, que se llama samue en japonés, que utilizan los monjes para sus trabajos cotidianos. Y es una ropa sobria, elegante, sencilla, que aporta al meditador ese estado de presencia. Esa es una adaptación, por decirlo así, a esa visión tradicional que me estás comentando. Y con el fin de que todo el mundo se sienta en una armonía de la forma, a las personas que no se sienten atraídos todavía por este formato, pues les estoy pidiendo que utilicen un pantalón negro y una camisa blanca. Ya está. Por generar un orden dentro de las salas de meditación. Y esa elegancia de la que te estoy hablando, esa ternura
de esos ropajes se están actualizando. Así como, por ejemplo, la ceremonia. En la ceremonia, yendo a ese fondo del que estoy hablando, es importante que veamos que la vibración sonora del canto, del ritmo, se pueda emitir en sánscrito, en japonés y en castellano también. Así que esa parte es la que estoy como incorporando a nivel de formas ceremoniales para incluso comprender lo que estamos vehiculando, como decía antes. Porque si no, vamos a automatizar la práctica y pierde completamente el sentido. Bueno, estoy viendo que esta pregunta, la número 3, tenía que haberla incluido antes. A ver, actualmente es usted el gran divulgador del Dharma, es usted un gran divulgador del Dharma, dedicándose a difundir e impartir las enseñanzas de Buda a nivel presencial y online, porque nos obligó la pandemia y qué bien que hayamos todos aprendido esa gran forma de comunicarse que llega muchísimo más lejos, ¿no? Simplemente es que como es un gran poeta, usted, y lo he podido comprobar hoy escuchándole, y un prolífico escritor con la cantidad de libros que tiene, nos gustaría saber un poco más de cuáles son sus presentes actividades, porque no le he preguntado por lo del Dharma, que es su centro, aunque ya lo he contado un poco en la presentación de su biografía, pero por favor, háblenos un poco de esas actividades que tiene. Es cierto, como dices, Caridad, que en los años que vivimos, que nos han precedido, han sido momentos para atender a una necesidad. Había una demanda social impresionante. Fue un momento, una oportunidad de aprendizaje. La vida siempre nos está dando las oportunidades de darnos cuenta. Es una expresión que le respondía hoy a una de las personas que está en el Congreso, ¿no? Y que meditar es un proceso de darte cuenta. Y durante la pandemia, como acabas de decir, sí que hubo una apertura por parte de la comunidad budista Celus del Dharma, por parte mía también, de abrirnos de forma gratuita a través de los canales de las redes sociales y ofreciendo encuentros semanales de práctica a una hora determinada, y fue un regalo para todos. Para mí, el hecho de poder transmitir una enseñanza, aunque fuera a través de una cámara, sabiendo que había una respuesta muy bonita de los participantes, se convirtió como en un regalo con carácter online en este sentido. Y eso es una oportunidad que nos ha traído la pandemia, en el sentido de que se han abierto las fronteras. La comunidad budista Celus del Dharma es una entidad espiritual, budista, que tiene su sede física en la isla de Tenerife, que es donde yo vivo, y luego, bueno, hay centros en Madrid, en Alicante, pero hay diferentes personas que nos siguen por aquí y por allá, y poco a poco va presentándose lo que se presente, ¿no? Y ahora estoy abierto a contactar con otros maestros Zen. Por ejemplo, estoy manteniendo un vínculo hermoso con el maestro Nansen Sala, en Barcelona. Hay un monje argentino, Ryunam Bustamante, y estamos echando a caminar un ciclo de enseñanza gratuita sobre textos de la tradición Zen. Y esa es la labor que ahora mismo estamos ofreciendo, al margen de que viajo cada vez que puedo, porque soy profesor de secundaria, doy clases de lengua castellana y literatura en un instituto de Canarias, y en todo mi tiempo libre pues también lo dedico a transmitir el Dharma, con retiros, conferencias, talleres o divulgación de nuevos libros como los que los acabas de citar. Preguntarte por tus próximos proyectos. Ya sé que en el máster que García Campayo tiene de Mindfulness en la Universidad de Zaragoza, de Ciencias Contemplativas también, y otros sitios. ¿Cuáles son de esos viajes que has mencionado que haces, ¿no?
Mira, con Javier, que lo tengo en el corazón, es una persona muy cercana para mí, hay un vínculo espiritual también desde hace muchos años. Participo en el máster de Mindfulness de la UNISAR, es un máster propio, hace 8, no sé cuántos años ya. Ahora en noviembre me toca ir otra vez. Todo lo que sea apostar por el desarrollo integral del ser humano, ahí al maestro Denko Mesa lo van a encontrar. A mí me importa trasladar esta experiencia de la meditación contemplativa tan hermosa, ese contacto con el lenguaje del corazón, que es como el Buda hablaba de la práctica. En contextos universitarios como este máster, si me dicen vente, ahí estoy. Y acudo a crear un marco referencial. Suelo hablarles del Satipatthana, de los textos principales expresados por Siddhartha, la importancia de recuperar ese mimo del silencio, esa atención exquisita, esa presencia en lo cotidiano. Ese es el máster en Zaragoza en el que llevo años participando, y ahora como educador también de secundaria y maestro Zen al mismo tiempo, voy a participar en un máster recién creado en la Universidad Complutense, que en este caso es dirigido al ámbito educativo, donde hay bastante que aportar, porque toda la comunidad educativa necesita del cultivo de la atención consciente, no solo el alumnado, los profes lo necesitamos, los padres, el personal, todos formando un engranaje, porque claro, ese es el futuro de nuestra sociedad, o sea, crear conciencia en nuestros niños, niñas y jóvenes. Sí. Esa es la labor que vengo participando hace años. En el campo de la enseñanza, sobre todo el Dharma, la atención, la meditación tiene que ser enseñada desde niños, y en manos está de los profes del colegio. Estamos haciendo de la entrevista en este espacio Ronda, al cual agradecemos que nos haya dejado este espacio para hacer la entrevista, porque se celebra que es un encuentro interreligioso de naturaleza y espiritualidad, es el nombre, ¿no? Y he podido presenciar, como has mencionado, tu cántico de entrada. El cántico de entrada. Sí, sí. Aparte de tener esa voz profunda que resuena dentro, ha sido muy bonito. Que es, bueno, muy bien. Realmente crear espacios donde se desarrolla el diálogo entre las distintas religiones es muy importante. Creo que ha salido un libro, bueno, de este congreso, de este encuentro, hay un libro que se llama Naturaleza y Espiritualidad, y tú participas en él, en un capítulo, ¿no? Cuéntanos si quieres un poco de esto de participación y... Sí, estamos en el segundo congreso que hacemos, como acabas de decir. El primero fue en Ceuta, y ahí nos reunimos diferentes ponentes de distintas tradiciones espirituales, y es una visión hermosa, o sea, esa cosmovisión, ese contacto íntimo con la naturaleza, nuestra casa común, es un legado que a todos nos pertenece la responsabilidad de atender. Así que son diferentes voces que vehiculan, digamos, una experiencia única. La naturaleza está en el mensaje de Buda desde el principio. O sea, es un lenguaje, una persona. Somos personas completamente comprometidas con la naturaleza, en el sentido de que en el momento que la presencia, como hablaba hoy en la intervención a la que asististe, aparece, el sujeto se percibe en una común unidad, en esa casa común. Es decir, la experiencia de la no dualidad hace que la visión se amplíe, y la armonía, el equilibrio, la mesura, la dulzura, todo ese maravilloso despliegue de forma que la naturaleza te da,
sin sobresaltos a cada instante, es uno de los cometidos de este congreso para que cada ponente diera su visión del gran asunto. En este sentido he incorporado la poética del lenguaje del haiku, que son poemas muy breves, que en la tradición zen, ¿no? Esto se cuida de manera fresca y espontánea, ¿no? Son poemas muy cortos que apuntan a lo esencial. Y lo esencial, todas las tradiciones espirituales encuentran en la madre de la naturaleza un lugar íntimo para recogerte en el corazón y abrirte a la verdad de quién tú eres. Yo creo que este es el mensaje que estamos tratando de transmitir, no solo en este congreso, sino cada vez que, como líderes espirituales, nos abrimos a un público receptor de una enseñanza milenaria que se actualiza en el presente. Muy bien, es muy interesante. Está siendo muy interesante este encuentro, ¿no? Este segundo encuentro que me dices del Congreso Naturaleza y Espiritualidad, la cosmovisión de las religiones ante el cambio global. Esto enlaza un poco con la siguiente pregunta, que es, bueno, ¿cómo traduce usted la práctica del Zen en términos de una ética aplicada a la vida cotidiana? Más o menos es como nuestra comprensión del Dharma puede desembocar en una acción coherente con la justicia social, con la protección del medio ambiente, y preguntarte si estás involucrado en algún proyecto particular. Hay involucrado caridad en dar a conocer este camino de transformación tan generoso y tan auténtico. Ese es mi principal cometido como gran proyecto personal. Yo siento que el término ética que acabas de nombrar, claro, la ética es complejo, ¿no? La moral, o sea, ese saber hacer, saber estar, saber decir, saber pensar, saber actuar. La pregunta es, ¿desde dónde nos relacionamos? Dice, con los otros y contigo misma. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Cuando uno establece un contacto íntimo con su corazón, el silencio ayuda mucho. La meditación es el gran baluarte de la antesala de la conciencia despierta. El contacto permanente con un pequeño grupo estable, que llamamos la sangha, que se convierte en un espejo de la interdependencia de todas las relaciones. Cuando uno entra ahí como a esa familia, uno siente que está en casa y todo está bien. Ahí la ética de los valores queda trascendida, porque en ese estado de presencia, que es lo que te regala el fomento y el cultivo sistemático de la atención, los conceptos duales de bueno o malo desaparecen. Todo está bien. El sujeto siente que todo está bien, o sea, todo está en orden, todo está en armonía, todo está en equilibrio. Y esa es la ética del ahora, en la que nuestro principal propósito sería fortalecer el bien, es decir, cuidar de ese estado de luminosidad consciente, que es lo que representa una vela en cualquier tipo de los altares de cualquier tradición contemplativa. Así que el propósito es mantener la vela bien encendida para que una luz encienda otra luz, y ahí no hay ética que valga. Es que esa luz se traduce, ya te digo, o sea, las palabras son adecuadas, los pensamientos son adecuados, los actos son adecuados, y desde ese respeto, lealtad por la verdad, lo auténtico se revela a cada instante. Ese es el gran propósito de todos los caminantes de este sendero del corazón. Muy bien. Tenía otra pregunta aparte, que es, has nombrado presente, la importancia que es la presencia, el estar atento a todo lo que ocurre, porque estando atento, y ese es el mal de nuestra sociedad, que, bueno, sabemos que la falta de atención o el déficit de atención es lo que nos impide ver muchas cosas, pero me ha gustado el presente, y no pasado o futuro, sino presente o ausente. Claro.
Solo hay dos estados, estados mentales. Quien dice mentales, dice emocionales, corporales, incluso espirituales. El estado de felicidad en la persona, que todos anhelamos, significa que la fluidez de la respiración, el contacto permanente con ese potencial de la atención, hace que esos niveles del ser estén bien alineados y podríamos decir, la persona está presente, está en presencia. En presencia significa ahora, y ya pasó. Si usted no estaba, o se lo perdió, o está esperando a que algo suceda. Esa es la fantástica locura en la que el ausente vive. Una persona ausente es una persona que no ha incorporado el potencial de la atención en su vida. Y eso es algo a recuperar. No pertenece a ninguna tradición espiritual, religiosa. Es un regalo que el universo te da a cada instante, como inspirar y expirar. Es un instante único, un instante maravilloso. Instalarte en esa presencia luego te acompaña en la vida cotidiana, que es la típica pregunta que me suelen hacer. Bueno, maestro, ¿y ahora cómo hago para llevar la presencia a la vida cotidiana? ¿Qué le respondes? Que no han entendido que meditar es una experiencia de contemplar sin manipular. Cuando simplemente te conviertes en un observador testigo, partícipe de lo que se está manifestando en un estado de unión absoluta y permeable, es la presencia la que te arropa, como un manto de luz, de conciencia, y meditar es favorecer la evolución de la conciencia. Somos seres con capacidad de conciencia y trascendencia de ese personaje que todo lo manipula. Manipular es dejarte llevar por los patrones que te condicionan, por la cantidad de creencias que te limitan. Meditar es soltar el control del ego y abrirte a la certeza de lo real. Pues muchísimas gracias. Esa mochila cultural que llevamos todos hay que trabajarla. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también al centro, al espacio Ronda también por dejarnos este lugar. También por acceder a que te hagamos esta entrevista, porque también para Buddhism en español es un gran honor el poderte entrevistar. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.